Buonasera cari soci e amici del Comitato di Siviglia della Società Dante Alighieri. Oggi, 2 giugno, commemoriamo una delle festività più identitarie del bel paese, il Giorno della Repubblica. Per questo motivo ci incontriamo qui, accompagnati da 2 magnifici scrittori, per parlare del libro che uno di loro, Juan Claudio de Ramón, ha scritto recentemente sulla capitale della nazione. Devo confessare che appena ho saputo della pubblicazione di quest'opera non ho potuto resistere alla tentazione di farla presentare nella sede del nostro comitato perché, oltre al solito piacere di chiacchierare sulla città eterna e condividere le proprie esperienze che ognuno ha raccolto nella propria anima, è un libro molto meritevole e anche perché ha molti collegamenti con la figura che ha costituito l'asse principale intorno a cui abbiamo fatto girare la nostra programmazione in questo anno scolastico, Pierpaolo Pasolini. Juan Claudio, nello stesso modo dello scrittore friulano trasferito a Roma, sempre in giro per la città, dal centro agli angoli più sconosciuti, ha fermato il suo sguardo non solo sui paesaggi più belli e famosi, bensì anche su altri nascosti, ma che, e questo si vede bene attraverso le pagine, l'hanno colpito e li ha resi suoi. Pasolini, nel poema Il pianto della scavatrice, scriveva: «Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consumato amore, l'anima non cresce più». Sulle pagine di Roma desordenata si vede che l'amore di Juan Claudio de Ramón per Roma non è finito. È un amore che dura ancora e ci parla di una storia che, sebbene sia stata interrotta, non è finita. Lui si trova in attesa di un nuovo incontro. Per fare la presentazione di Roma desordenata è con noi Eduardo Jordà, noto poeta e traduttore, che svolge anche il suo lavoro come opinionista sulle pagine di Diario de Sevilla e che sa bene cosa sia il viaggio, la passione per il racconto del vissuto. Caro Eduardo, caro Juan Claudio, la parola è vostra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pal. Lo imprescindible. Muchas gracias sobre todo al Instituto Dante. Me gustaría citar, se me acaba de ocurrir ahora, una frase que escribió un poeta ruso, parece que no tiene nada que ver, sobre la Divina Comedia. Era un poeta ruso de la época de Stalin, Osip Mandelstam, que sabía que en cualquier momento lo iban a detener porque había escrito un poema contra Stalin y tuvo la descabellada idea de leérselo a 9 amigos, uno de los cuales, no sabemos cuál, corrió enseguida a denunciarlo a la policía. Y entonces Mandelstam llevaba siempre un pequeño volumen de la Divina Comedia en el bolsillo, pensando que como era inevitable, lo detenían, y efectivamente lo detuvieron. Cuando se fuera al Gulag siberiano podría llevar como compañía los versos de Dante. Y eso ocurrió. Y decía, que yo creo que es el mayor elogio que se le puede hacer a un idioma, que en los versos de la comedia se puede oír la música de instrumentos que todavía no existían en el siglo XIV, ¿no? Sí. Bueno, 13-14. El piano, el clarinete, no sé si dice también el piano, el clarinete, el clavicémbalo y el cello. Yo creo que es el mayor elogio que se le puede hacer a una lengua, que haya sido capaz de anticiparse a los sonidos de unos instrumentos que todavía no existen. Y algo de eso tiene también Roma. Es esa ciudad que lo reúne todo con poco antes de tiempo, ¿no? Es la primera urbe de nuestra civilización, porque Atenas nos pilla un poco lejos. Bueno, y sobre todo es que Atenas la conocemos a través de Roma. Claro. Y hay una frase aquí que yo no puedo dejar de citar porque me parece fabulosa para introducir el tema. El libro es una delicia, de principio a fin. Pero cita a Juan Claudio una frase de James Joyce, al que no le gustaba Roma, prefería a Trieste, porque decía: Roma es la única ciudad que conozco que vive de enseñar el cadáver de su abuela. Y esto es también... Esta frase le arrancó una carcajada grande a tu paisano Andreu Jaume. Hombre, claro, es que esta frase es fabulosa. Pero, al mismo tiempo, el cadáver de la abuela no es como el cadáver de la madre de Norman Bates en Psicosis, sino que es un cadáver que realmente está de muy buen ver. Y es un cadáver muy no vamos a meternos en el tema. Sí, es un cadáver que no en fin, a
ninguno de nosotros nos molestaría contemplarlo durante mucho tiempo. Juan Claudio ha vivido en Roma 6 años, o más. 5. 5 años. 5. 5 porque no me dejaron vivir 6. No, porque él se hubiera quedado y las páginas que dedica a la despedida son unas páginas de una melancolía teñida de esa sensación de la felicidad que sabemos que vamos a abandonar, que es quizá la más deliciosa de todas. Pues la felicidad no puede durar, si va a durar ya es aburrimiento, pero esa felicidad que todavía perdura sabiendo que se va a interrumpir, que es la que impregna las últimas páginas de este libro, y en realidad lo impregna casi todo. Yo creo que hay esa sensación de que es una... Sí, es un libro, efectivamente, yo pensé que no tenía un tema el libro mientras lo iba escribiendo, y cuando lo leí todo así ya de conjunto, ¿no?, para entregar el manuscrito, pensé que el tema podía ser el memento mori, ¿no? Visto por un Juan Claudio de Ramón que hace como Nino Moretti en Caro Diario y se pasea por toda la ciudad. Sí. Pues te paseas por toda la ciudad y mira que la ciudad es compleja, grande e inabarcable. Sí, y claro, es un libro escrito, por mejor decir, entre el carpe diem y el memento mori, ¿no? El carpe diem de me queda poco tiempo aquí, tengo que verlo todo, efectivamente, todavía no he visto esta iglesia, todavía nadie me ha llevado a este barrio, me han hablado de un edificio impresionante o de una trattoria donde hacen una carbonara que te mueres. Entonces, es todo ese tipo de urgencia, ¿no?, que tenía por vivir la ciudad y agotarla, sabiendo que era imposible, pero intentando hacerlo. Y luego el continuo memento mori que es un poco a lo que te induce la contemplación de las ruinas, ¿no? La poética de las ruinas, y aquí en Sevilla tenemos un ejemplo importante, ¿no?, en las ruinas de Itálica, ¿no? Sí. Los versos que escribió Rodrigo Caro a las ruinas de Itálica son parangonables y responden al mismo tema literario que los versos que estaban escribiendo los poetas del Renacimiento y del Barroco a las ruinas de Roma, ¿no? Además, con las mismas imágenes. Yo creo que Rodrigo Caro, si me apuras, es todavía mejor. O sea, es el mejor poema de ruinas. Curiosamente no se escribió en Roma, pero se escribió en Itálica. Pero se escribió en Itálica, que es como Roma aquí en España, ¿no? Pero las ruinas lo que tienen son eso, ¿no? Es que te ponen en una circunstancia vital en la que tú eres consciente de que estás vivo, ¿no? Te recuerda que estás vivo, porque evidentemente alguien lo estuvo y ya no, delante de ti. Y al mismo tiempo te induce la certeza de que todos marchamos hacia la ruina final, de que todas nuestras células caminan también hacia el mismo estado de desmoronamiento y que es ineluctable, ¿no? Con lo cual es, por un lado, euforizante y, por otro lado, muy melancólico, ¿no? Y yo creo que por eso nos gusta tanto ver ruinas. Sí, pero fíjate, yo antes de ir a Roma, y cuando leí el famoso soneto de Brujas en Roma, o Peregrino de Quevedo, sí. Pero esa contemplación de las ruinas, ese gusto por el así que es una cosa esperanzadora, como diciendo, fíjate que aunque esto está destrozado, está ahí, pero que esto sigue adelante, que hay un más. Sí, eso, pero fíjate, yo tengo un capítulo dedicado al tema de la literatura de ruinas, y ahí hay un pequeño cambio cultural, porque en el Renacimiento los sonetos o los poemas de cantar a la grandeza efímera y a la Roma vencida, ¿no? Luego tienen un contrapeso funcionan como dípticos, porque luego el mismo autor hace un poema de la Roma resucitada, ¿no? De la Roma que ha vuelto a emerger de sus cenizas. Y en el Barroco ese segundo momento se pierde y ya solamente te quedas con la grandeza desaparecida, ¿no? Y esto tiene todo el sentido, porque sabemos todos que el Barroco es una época más pesimista, ¿no? Pero curiosamente en el Renacimiento las primeras versiones de ese soneto de Quevedo, porque Quevedo lo que hace es insertarse en una tradición de sonetos a las ruinas de Roma, que tiene versiones en muchas lenguas, ¿no? A partir del famoso ejemplo en francés de Dubélé, que a su vez está imitando el molde de un poeta siciliano que escribe en latín.
y que, bueno, que ha seguido teniendo, o sea, es un soneto que existe en polaco, en inglés, en español, en francés. Pues Quevedo, claro, se inserta en eso, ¿no? Y Quevedo ya no añade, digamos, el tema de la Roma resucitada, ¿no? Y es un gran poema. Solo en Roma, ¿cómo es? ¿Cómo decía? Solo en Roma. No es el primer verso es muy conocido, pero Tú citas lo fugitivo permanece y dura, ¿no? Dice algo así Quevedo, y es... a ver, un segundo, ya que estamos aquí, vamos a leerlo bien. Creo que lo cito al principio. Sí, efectivamente, uno de sus endecasílabos al final es lo fugitivo permanece y dura, ¿no? Es el tema de que algo ha quedado ahí, ¿no? O sea, la ruina es el pasado hecho piedra, ¿no? Y por tanto también presente de alguna manera, es el pasado que puedes tocar. Una pregunta que me interesa mucho, porque leyendo tu libro me he dado cuenta de lo poco que sabemos los españoles de la historia de Italia y en particular de la historia de Roma. Muchas cosas que se cuentan no las conocía. Hay una gran presencia española en Italia, una huella enorme en Sicilia, en Nápoles, en Roma, pero en realidad lo conocemos mal, o al menos yo, que creo que tengo una cultura más o menos normalita. La mitad de las cosas que tú cuentas aquí en tu libro sobre Roma no las conocía. Episodios históricos, la enrevesadísima política italiana del siglo XIX, la política italiana del siglo XX, que también es complejísima, los cambios que ha tenido Roma, de la Roma imperial a la Roma medieval, la Roma de los estados pontificios, la Roma republicana, la brevísima, porque por lo que cuentas tú duró 2 meses, la Roma republicana de 1848, luego la Roma monárquica, en fin, toda esa evolución que después Mussolini, la República actual, toda esa evolución de la historia romana a mí me ha resultado fascinante. ¿Y qué sensación tienen los italianos hoy en día sobre el prestigio de Roma y la posible importancia de Roma, que fue la gran capital europea? ¿Cómo lo ven ahora? Es una pregunta que quizás no está en el libro, pero es muy interesante. Me intriga mucho. Es muy interesante hablar de eso. Tienes toda la razón en que los españoles tendemos a desconocer la historia de la Italia moderna, siglos XIX y XX. No la conocemos. No la conocemos. Y no es únicamente porque no sea nuestro país, porque sí que conocemos más o menos la de Francia y el Reino Unido, sí. Pues la Inglaterra victoriana, nos manejamos ahí, ¿no? Y sin embargo, en Italia es verdad que se hace un poco la oscuridad y es una pena. Conocemos muy bien, conocemos bastante mejor, la Italia preunitaria, claro, ¿no? La historia de las ciudades-estado, del Renacimiento, Florencia, Roma, pues Venecia, todo esto nos suena más porque nos lo han explicado en historia del arte, a lo mejor no en historia... Pero te lo iba a decir por la historia del arte, no por la historia en sí misma. Exacto, los papas del Renacimiento también tienen mucho morbo, además ahí sabemos que dimos a los Borgia nosotros, entonces esa parte digamos que nos llama más la atención. Y luego ya no. Y luego es verdad que no nos interesamos, y es una pena, por la historia moderna de Italia. El 19 es una historia fascinante, porque claro, es la historia de la unificación. Es su historia realmente. Cuando los italianos modernos piensan en la historia de su país, piensan en la historia de cómo se constituye Italia como Estado-nación, y esa es una historia relativamente reciente, ¿no? Es muy reciente. Exacto, 150 años. Cuando yo estaba ahí se cumplieron los 150 años de la capitalidad de Roma, ¿no? Pero ¿cómo se ven ahora? Y entonces, lo que es curioso es que en el proceso de unificación de Italia, sobre el cual no pretendo ser un experto, porque yo he escrito un libro sobre Roma y pero está muy presente, he tocado el tema, exacto, sí, o sea, efectivamente, hay un capítulo que se llama Roma Capitale,
porque es un debate, ¿no?, sobre el papel que Roma debe tener como capital de la nación. Y lo primero que descubrí es que había una corriente en el Risorgimento, minoritaria, pero no insignificante, de nacionalistas italianos, liberales, que no querían que Roma fuera la capital. No la querían. Primero, la asociaban con la corrupción, bueno, el papado, por varias razones. Primero, porque no sentían ninguna necesidad de emular a la Roma de los Césares, ¿no? Y eran conscientes de que estaban creando un país nuevo. Entonces, un país nuevo con una capital que podría estar en Milán, podría estar en Florencia, en Turín, también. todas esas ciudades. Milán no, pero Turín y Florencia en algún momento sí que son capitales del nuevo país. Entonces pensaban que obsesionarse con el mito de Roma era negativo para el nuevo país. Y además, por supuesto, tenían un cierto desprecio por la sociología de Roma, ¿no? Eran, sacerdotes, ¿no? O sea, claro, ellos venían con todas sus luces y con todo su estado laico y con todo tal, y le iban a dar la capital a una ciudad que hasta ayer, hasta el día anterior, había sido la capital de una teocracia, ¿no? Que además tiene una figura que es muy curiosa, que es la de la nobleza negra, esta que de los claro, cabales y demás. con una nobleza negra que es negra porque se pone de luto cuando caen los estados pontificios, y entonces de ahí el apelativo de negra. Bueno, entonces, claro, dicen, no podemos poner nuestra capital en el cuartel general de la redacción, ¿no? Pero bueno, yo creo, pero esto era una corriente, insisto, minoritaria, porque aquí los que contaban, que eran Garibaldi, Cavour, Mazzini, ¿no?, los tres grandes, exacto, no concebían otra cosa. Sí, Roma o morte. Roma o morte, y claro, y porque ellos sí que, por supuesto, a ellos sí que les atraía el mito de la Roma imperial, pero es que además yo creo que acertaron por una cuestión de sentido común. Es que Roma es la ciudad que está en medio. O sea, es que Roma es la ciudad que permite articular el norte y el sur, ¿no? O sea, realmente yo no creo que en Nápoles hubieran aceptado de grado que la capital hubiera estado en Florencia o en Milán, ¿no? Eso es interesante. Entonces, Roma, que en el año 1870 todavía tiene las hechuras del pueblo medieval en el que se había convertido, ¿no?, que es una ciudad, pues a lo mejor de 40.000, de 50.000 almas, se convierte de repente en la capital de un Estado-nación que quiere competir de tú a tú con Francia. Con lo cual, ¿cómo hacemos que Roma sea París de repente, ¿no? Entonces lo intentan, ¿no? Intentan abrir avenidas, tiran edificios, tal, pero se dan cuenta de que realmente ese no es Roma no se deja convertir en París, ni en Londres, ni en nada. Garibaldi, por ejemplo, desprecia. Cavour, curiosamente, no llega a poner un pie en Roma, no la conoce. Mazzini sí, pero no en el año 70, sino en el año 48, cuando le llaman de triunviro, y luego creo que muere sin ver la unificación, me parece. Y el que sí que culmina la obra y entra en Roma, primero en el 48 y luego en el 70, y muere como diputado del nuevo reino, es Garibaldi. Y Garibaldi, su último empeño era desviar el curso del Tíber, porque le parecía que el Tíber era una ruina de río. O sea, esto no es el Támesis, esto no es el Sena, nos llena todo esto de malaria, fuera, ¿no? Entonces, él tenía unos grandísimos proyectos para hacer como hicieron luego en Valencia con el Turia, ¿no? Desviar el curso del Tíber, imaginaos. O sea, eso también habla de un poquísimo respeto por la ciudad, por la historia de la ciudad, que está tan ligada al Tíber. Y Roma se convierte en una capital, en una gran capital con el curso de los años, hasta llegar a su actual población, que es de unos 3 millones de personas, sin nunca desprenderse del todo de un cierto aire o fama o San Benito de capital fallida, ¿no? Porque como nunca supera a Milán,
como verdadero nodo económico. Entonces, digamos que arrastra la fama de ser una ciudad de burócratas, todo esto, ¿no? Más sur que norte, ¿no? En Italia se la concibe como parte del sur y no como parte del norte. Y bueno, es más bien, no puedo decir que haya una polémica en torno a la capitalidad de Roma, porque no la hay. Es más bien una charla de café en la que a veces incurren los intelectuales italianos, ¿no? Moravia, por ejemplo, decía, horrible, horrible, ha sido un fracaso absoluto la capitalidad de Roma, fue un error, tal. A mí no me lo parece, francamente, porque yo entiendo bien el punto de vista de Cavour y de Garibaldi, de estos. Era la ciudad que tenía la potencia simbólica, era la ciudad que estaba en el emplazamiento geográfico adecuado, y sigo pensando, y es una ciudad conocidísima en todo el mundo, con lo cual yo creo que la capital está ahí muy bien puesta. No quiero meterme en un debate de historia italiana. Yo recuerdo una serie que se hizo muy famosa de la televisión italiana, 1992, que Sí. trata el tema de Tangentopoli, cuando Sí. el chico que salva al gerifalte de la Lega y lo manda a Roma, y le dice prácticamente, bueno, Roma es un tributo que hay que pagar, que hay que ir allí, vale muy bien, pero que aquello no te vayas a ligar mucho a Roma, porque aquello es el colmo de la corrupción, del desastre y de todo. Sí. Es una imagen de la gente de la Liga al principio, luego después, tú sabes, como se cambian un poco, se lavan la cara. Bueno, pero eso lo dicen ellos de Roma, pero lo puede decir cualquier habitante de cualquier país respecto de su capital, porque la capital, al final, toda capital tiene algo de corte, sea reino o sea república. Una capital es corte, es agregación de intereses espúreos, de gente que va a ir a medrar. Sí, pero ahí. La tradición de ciudad habitada por curas, príncipes, putas, vagos y maleantes, y gente que o trabaja muy poco o no trabaja nada, que es una descripción Sí, que tú incorporas a de un viajero de la época. Es una de la cita última, maravillosa. Es una cita maravillosa, es de alguien, no sé si es un alemán. Vamos a leerla. No, es Charles de Bros, Sí. que es un gran turista. Pero qué bueno es. Es buenísimo, sí, es mejor que Goethe, pero Dice, le conocen Roma menos. es una ciudad en la que solo viven. Un segundo, vamos a Sí, buscar. búscala, porque es... Pero yo creo que esto es, en cierta forma, si ves la gran belleza, esa fama perdura. Sí. Porque la gran belleza es esa descripción de 1860 y algo. En la Grande Bellezza sí, es una ciudad que es rentista de su belleza, Y en pero la que no Dol- produce... Y en la Dolce Vita también lo vemos. O sea, si pensamos en los grandes mitos artísticos de Roma contemporánea, aparte de Roma città aperta, Es que los romanos, sí, es que tienes razón, es que los romanos no están muy interesados en deshacerse de San Benito. exacto, Es que yo creo que es que incluso lo cultivan de alguna manera. No lo sé, yo no la conozco, yo soy turista, pero vosotros la conocéis mucho mejor. Es que Roma es Roma, con lo cual no tienen que explicarse ante nadie por nada, ¿no? Dicen, mira, usted diga lo que quiera, o sea, esto es Roma, ¿no? Y esta ciudad ha hecho el mundo, con lo cual todo lo que usted pueda pensar, todos sus prejuicios, pues me dan lo mismo, y en algunos puede que incluso le dé la razón. ¿Y qué? No, ya está, ¿no? Entonces, Chip Gambardella. sí, exacto, sí. Esta titula de este, Sí, exacto. que vive al lado del Coliseo. Es Jeff Gambardella, que yo vivo al lado del Coliseo. ¿Usted dónde vive? No, pues es eso, ¿no? Pero esta actitud de desprecio ya aparece en los gran turistas, ¿no? Aparece... Goethe no, Goethe se deslumbra desde el principio, pero Stendhal, que también se acaba enamorando, pues tiene páginas de... O sea, claro, Stendhal viene de París, viene del París de Napoleón, ¿no? Entonces, bueno... se encuentra con una ciudad... Y se encuentra con una fauna que dice, uff, tal... Dice, y además dice, menos mal que hemos estado aquí los franceses unos cuantos años modernizando, porque tal. La actitud, claro, los gran turistas vienen de países más ricos, con capitales ya bollantes. Entonces, compaginan la admiración por la belleza y por el mundo antiguo con una actitud de desdén por la Roma presente para ellos, ¿no? Admiran la Roma del pasado, pero la Roma presente, la Roma de finales del XVIII y del siglo y del XIX, la encuentran miserable, y tienen todo tipo la lanzan todo tipo de invectivas, ¿no? Entonces, Charles de Bros, Charles de Bros era un alcalde de Burdeos que hace un viaje a Italia, es uno de los primeros gran turistas, hace un viaje a Italia en 1740, o sea, bastante pronto.
y tiene un librito que se ha traducido al español que se llama Cartas confidenciales sobre Italia. Y es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando llega a Roma, dice: Maquiavelo y Moro se han dado al placer de forjar una idea de una Etiopía, de una utopía. Encontramos en Roma la realidad de lo contrario. Imaginad una ciudad en la que un cuarto de su población son curas, otro cuarto estatuas, un cuarto los que trabajan poco y el cuarto que falta los que no hacen nada en absoluto. Donde no hay agricultura, ni comercio, ni mecánica, en mitad de una campiña fértil y un río navegable. Claro, ellos ven que el sitio podría estar muy bien cultivado, pero que no lo está, ¿no? Que tiene un río navegable, pero que no han aprovechado para hacer un canal, ni para hacer industrias, ni nada. Entonces, vienen de estos países pues, que están viviendo su momento de esplendor y no ahorran epítetos, ¿no? Y ni sarcasmos. Pero él tiene otra cita en la que dice: aquí en esta ciudad solo hay curas, príncipes, putas, vagos y... Ah, no, pero eso es la ciudad de las 6 P's. La ciudad de las 6 P's. Sí, pero es Lebros, me parece. No, eso yo lo cito sin saber de dónde viene la cita. No se lo atribuyo. Sí. Entonces las he mezclado porque me ha gustado tanto que las he... Eso sale en el capítulo del Belli. El Belli es para conocer esa Roma que ya no existe, que es la Roma que no quería ser ni la capital de Italia, ni quería ser la capital del papado, sino que era un pueblo. Un pueblito. ¿No? Entonces, ¿esta dónde está? A ver, esta es la del Belli. Entonces, a ver, ¿me ayudas? Sí. Es que tiene gracia, sí. Vamos a... Yo es que no lo voy a buscar porque voy a... No, es Ercomedione, aquí, 256. Entonces, Belli es un poeta que escribe en lo que ellos llaman dialecto, en romanesco, y describe, es realmente el que retrata esa ciudad, 256. Papa, preti, principi, putane, pulci e poveri. Las pulgas era lo que fue. Curas, príncipes, Claro, putas, entonces, putas y pobres. exacto. Entonces él dice, claro, él escribe como no sé cuántos miles sonetos en romanesco, ¿no? Y cuando los reúne todos en un libro, le pone un prólogo al libro y explican en la nota, o sea, explica por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y dice: he querido dejar un monumento de lo que hoy es la plebe de Roma. Dice, claro, el hoy del Belli es la Roma de 1830, que alguien llamó la Roma de las 6 P's: papa, preti, príncipe, putane, pulci e poveri, ¿no? O sea, papa, curas, príncipes, putas, pulgas y pobres. Es eso, ¿no? Esa es una Roma que nosotros ya no vemos salvo en acuarelas. O sea, es una Roma muy pintoresca, pues que algunos pintores, las primeras fotografías, ¿no? Todavía se pueden ver, ¿no? Cuando se inventa la cámara fotográfica. En la Grande Bellezza y en la Dolce Vita, esa Roma está presente. Sí. Sí, la ciudad aragana, La ciudad pagana, entregada a exigencias así como gastrosensuales. A contemplarse en su propia decadencia, recreándose en ese mundo que se viene abajo. Hay algo de eso y no les importa. No, yo creo que lo cultivan incluso. Sí. Pues habla siempre de Sorrentino, o sea, en torno a la Gran Bellezza, por ejemplo, hay un tipo anterior que es el Vivo, en la que yo creo que también Roma es una especie de personaje también, que también tiene importancia, porque el retrato de un Andreotti sin la Roma de fondo que hay no se entiende tampoco mucho. Sí, es el escenario del crimen, ¿no? El escenario de sus astucias, sí, ciertamente. Pero yo creo que la Roma del papado debía ser igual. La Roma de los Borgia, pero bueno, ahí... No, y la Roma de Velázquez, y la Roma... esos corredores desiertos, donde siempre hay como un lacayo que se pierde, y esos palazzi, sí. decrépitos, que tú dices, eso, te asomas al sótano y te encuentras con el cadáver de la abuela momificada. El cadáver de la abuela, sí, efectivamente. Pero ese es el poder, o sea, estos cuchicheos en los que se trama un gobierno o una concesión o una... Yo como imagino, ya te digo, mi conocimiento de Roma es mínimo. No, pero es así, es que también hay que pensar que Roma tiene 28 siglos, ¿no? Pues de esos 28 siglos le quitas 150 años de monarquía constitucional,
y república, pero le sumas 2 décadas de fascismo, y lo que te quedan es 26 siglos más 2 décadas de fascismo de autocracia pura y dura. O sea, bueno, pero una autocracia muy extraña. Tienes la Roma de los Césares y luego la Roma de los Papas, y en ambos casos estás hablando de una Roma donde hay uno que manda, ¿no? Y entonces, claro, la gente se acostumbra a medrar consiguiendo el favor, ¿no? Pero fíjate cómo retrataba el poder el divo en el caso de Andreotti. Era un hombre absolutamente solitario, rodeado de 7, eran 7, que parecían figurantes salidos de una comedieta siciliana de los años 50, que van por corredores umbríos y desolados donde no hay nadie, tramando una votación parlamentaria. Sí. Pero son 7. Bueno, esto empalma con el tema de la dietrología que dicen los italianos, ¿no? Son apasionados de la teoría de la conspiración, porque tienen mucho, ¿no? Pues tienen la idea de el propio asesinato de Pasolini, rodeado de misterio, ¿no? El asesinato de Aldo Moro, el caso Moro, que yo le dedico un capítulo al libro, que ahí hace un cameo Andreotti, ¿no? Hasta qué punto la propia democracia cristiana quiso, toleró, aceptó, se sintió aliviada por el propio asesinato de su líder, ¿no? Fue lo mismo que Miguel Ángel Blanco al final. El Estado no podía ceder porque nos encantan las conspiraciones, pero en realidad... Sí, pero yo tengo una imagen también de que Andreotti estaba ahí como un gato relamiéndose los bigotes, ¿eh? Bueno, hombre, es lo mismo que si tú eres del Madrid y pierde el Barça. Claro, ¿a quién le molesta? Pero yo no creo que estas teorías en que... Yo creo que... Ellos tienen una palabra, ¿no? La dietrología, ¿no? La ciencia de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, no sé si es el correlato del caso Aldo Moro. He dicho lo de Miguel Ángel Blanco. Cuéntalo, porque es un caso... El caso Moro. Bueno, hay un capítulo aquí que es el... Por eso. Sí. Eso fue en 1900. Yo además de escritor soy diplomático, ¿no? No sé si todos lo saben. Y yo, de hecho, viví en Roma porque trabajaba para la Embajada de España allí. Y yo creo que una de las cosas que tiene que hacer un buen diplomático y proponerse es conocer bien el país al que ha ido a trabajar, pero conocerlo también intentando no solamente en sus datos superficiales, ¿no? PIB, pues número de partidos políticos, no, sino intentar también reconstruir la educación sentimental de las personas vamos, la población de ese país, ¿no? La sociedad de ese país, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo querría que un diplomático italiano o francés o alemán o americano o de cualquier otro país, por ejemplo, si llega a España, pues se esforzase en saber quién era Miguel Ángel Blanco y por qué es importante para nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya mucha gente no lo conoce, mis hijos no lo conocen. No, claro, o sea, deberíamos intentar que lo conocieran los propios españoles. Claro. Ese sería un objetivo primordial. Un objetivo secundario que no puedes imponer, pero que yo creo que un diplomático sí que se debe autoimponer, es el de saber quién es esta figura en la historia de España. Entonces, yo, por supuesto, tenía toda la curiosidad, pero también el sentido del deber de enterarme bien un poco de la historia de Italia, porque en Italia todo su siglo XX vuelven sobre él una y otra vez, ¿no? A contárselo, ¿no? Tienen un cuéntame, ¿no? Como nosotros tenemos, también nosotros, ¿no? Pero ellos tienen un cuéntame incluso más intenso, y uno de los episodios que aparece una y otra vez es el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Y yo sabía de eso lo mínimo, ¿no? Y a lo mejor no hubiera tenido el impulso de escribir el capítulo del libro si no fuera porque un día paseando me encontré en una calle donde estaba la placa donde aquí se encontró el cadáver de Moro, ¿no? Entonces eso fue el acicate para empezar a leer libros y ver películas. Hay un libro muy famoso de Leonardo Sciascia, ¿no? El caso Moro, es un libro estupendo, y luego hay varias películas. Y bueno, pues reconstruí un poco lo que había ocurrido y luego lo plasmé en un capítulo, ¿no? Y lo que ocurrió fue que Aldo Moro, que era el presidente de la Democracia Cristiana, el gran partido, junto con el Partido Comunista de la Italia de la posguerra, de la República Italiana, pues estaba él tramando, ¿no? Con Berlinguer, ¿no?
un acuerdo, ¿no? Una entente, algún tipo de aproximación, ¿no? El compromiso histórico, ¿no? El compromiso histórico. Entonces, a resultas de eso, las Brigadas Rojas lo secuestran. Las Brigadas Rojas, que eran un grupo, una banda terrorista de extrema izquierda, ¿no? Como las había también de extrema derecha después, o sea, era un periodo muy convulso. Terrorismo rojo y terrorismo negro, ¿no? Decían. Y entonces le tienen preso durante pues, un mes, 2 meses, creo, casi 2 meses, o incluso más, creo que era de febrero a mayo, en un zulo, ahí en un piso en Roma, al que nadie sabe localizar, y pues, exigen la liberación de algunos supuestos presos políticos para liberar al presidente de la Democracia Cristiana, que en ese momento no era presidente del gobierno en Italia, era Andreotti. Y el Estado italiano pues no cedió y le mataron el 9 de mayo. El 9 de mayo, que era un día que ETA también mató en España. ¿Qué ocurre? Que los secuestradores permitieron a Moro enviar cartas, ¿no? A la prensa. Y Moro pedía su liberación. O sea, Moro realmente ruega, ¿no? A sus compañeros de partido para que le salven la vida. Y no solamente, y no se queda en el ruego, sino que él incluso explica que él no es partidario de aplicar la razón de Estado, ¿no? y que además no es un oportunista, porque él, en casos similares anteriores, porque los secuestros por razones ideológicas eran frecuentes. O sea, en esa época, esto ya no lo sabemos, pero cualquier banda de locos secuestraba a un tío y pedía un rescate, por supuesto, o pedía cualquier otra cosa, ¿no? Y eso no era infrecuente en la Europa de esa época. Y Moro es verdad que podía alegar que en el pasado él mismo se había mostrado partidario de negociar, que él no veía... O sea, decía, bueno, pues si a mí me liberan y estos tíos, en lugar de ir a la cárcel, los enviamos al exilio, pasa algo. Quiero decir, se cae Italia. Quiero decir, él consideraba que había precios que se podían pagar, y él estaba convencido de que un precio pequeño le hubiera podido salvar la vida. Y Andreotti decide no negociar. ¿No? Decide no negociar y no ceder, ¿no? Y Indro Montanelli dice que el derecho de un hombre a tener miedo limita con el deber de un político de no exhibirlo, ¿no? Indro Montanelli es durísimo con Moro, ¿no? Y como les incomoda mucho que Moro esté escribiendo esas cartas, lo que hacen es decir, ese no es el verdadero Moro. El Moro que nosotros conocemos no pediría clemencia, ¿no? Porque él era un estadista, ¿no? Él es un hombre atemorizado, no tenemos por qué... O sea, no hay que dar crédito a lo que nos está pidiendo, porque es un hombre que, claro, ¿qué va a decir el pobre, ¿no? Y eso es lo que enfada a Sciascia. Sciascia, que era comunista, Sciascia, que era de la otra orilla, dice, pero vamos a ver, yo no sé lo que hay que hacer, pero lo que sé es que este hombre está pidiendo ayuda. Y está pidiendo ayuda en pleno uso de su raciocinio. Y hace lo que cualquiera de nosotros estaríamos haciendo. Exacto. Si estuviéramos en su pellejo. Exacto. Claro. Y entonces esto nos lo tenemos que tomar en serio. Claro. ¿No? Y Sciascia escribe el libro un poco molesto por todo el oropel retórico con el que el gobierno adorna su decisión de no negociar, ¿no? No, es que Moro es un estadista, el vecchio statista, ¿no? Dice, no tenía nada, era un gobernante pues más o menos, o sea, un maniobrero de la política. Y entonces Sciascia se siente un poco ofendido por el cinismo con el que se aborda, no tanto por la decisión que se toma, él entiende el dilema, sino por el cinismo que rodea la decisión. Y bueno, hablo en el capítulo de todo esto. ¿Qué ha sido de las Brigadas Rojas? Pues yo creo que las Brigadas Rojas a lo mejor se desbandaron, pues no sé cuánto, a finales de los 80, a finales de los 90, algo así. Hombre, a lo mejor tenían en la cárcel a alguien hasta hace poco. La verdad es que, hombre, ya han desaparecido del panorama. Han desaparecido, ya no totalmente, funcionan. Sí. Es curioso que cuando estábamos hablando de esto, has citado dos partidos que han desaparecido. Bueno, ya nos estamos yendo por la política, porque has citado la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, que ya no existen.
No, Antes no ya existen, no, pero todo eso fue lo que cuentan en la historia de 1992, que es, Sí, la Tangentopoli. sí, el escándalo de comisiones que se lleva por delante el sistema de partidos. De hecho, los italianos llaman Segunda República a lo que ahora viven, Sí. a pesar de que técnicamente no es una república, o sea, no, es un uso periodístico del término, aceptado por la mayoría de la gente, pero la república en Italia es decir, no hay una constitución de la Segunda República, hay una Primera República, pero les genera un trauma tan grande, ¿no? Ese momento de cesura, que de manera informal empiezan a llamar todo lo que hay a partir del 92 la Segunda República. Pero sin embargo, conectando con lo que decías tú antes de la dietrología, de ese arte de estar entre bambalinas, maquinando y demás, Sí. hay un poco en la población, en la calle, en Roma, un poco que todo ha sido un poco como el gato pardo, es decir, cambiémoslo todo para que todo siga igual, hemos cambiado a Andreotti por Berlusconi, por el Bunga Bunga, y en cierto modo es eso. Sí, pero no no hemos cambiado tanto. Pero no, sí, pero nuevamente, esa no creo que sea una actitud italiana, yo creo que esa es una actitud universal frente al poder, ¿no? Y por eso no nos gusta tanto el gato pardo, porque está describiendo un fenómeno que, bueno, sí, él habla de la Roma del Risorgimento, pero al mismo tiempo está hablando de su propia Roma y está hablando de cualquier país, ¿no? Y de la resignación ante el hecho de que efectivamente no hay revoluciones, como decía otro italiano, Bonaparte, sí. sino transferencias de poder violentas o pacíficas, pero es eso, ¿no? Por suerte, los que vivimos en una democracia liberal hemos seguido el principio del gato pardo, porque es que el otro principio es el que te lleva al Gulag o te lleva a los campos de exterminio de Auschwitz. Sí, Quiero decir que los cambios hay que hacerlos para que todo siga igual, en el sentido de respetar una serie de normas legales que permitan un consenso y una convivencia dentro de lo... Sí. El deseo de alumbrar mundos nuevos, ¿no? Bueno, es el poema de Yeats, ¿no? Claro, el poema de la terrible belleza. A New Beauty is Born, ¿no? A terrible beauty is born, ¿no? Una terrible belleza ha nacido. Y él mismo se da cuenta de que él está hablando de los nacionalistas irlandeses, ¿no? Y de cómo están trayendo un país nuevo, pero él se da cuenta de que eso no se hace sin coste, incluso con un coste que puede ser excesivo a veces, ¿no? Siempre que uno intenta imaginar mundos nuevos, pues acaba empapándolos de sangre, ¿sí? Lo curioso de Roma es que es una ciudad que existe. La utopía no es posible, no conozco a ningún utópico. Bueno, algún utópico habría, pero es una ciudad que tiene la vista vuelta al pasado, sí. no al futuro. ¿Hay algún utópico? ¿No? Campanella era florentino, ¿no? Campanella, bueno, ellos tienen la figura, o sea, ellos tienen un caudillo así, una especie de Che Guevara del siglo XIII, que es Cola di Rienzo. Cola di Rienzo. El siglo XIV, bueno, no sé exactamente, es durante el 480. La así llamada cautividad del papado en Aviñón, que tampoco era tan cautividad, ¿no? Porque estaban ahí, pero bueno, estaban ahí un poco porque querían, ¿no? Y porque eran franceses, pero bueno. Tienen ahí un personaje un poco demagogo, que es este Cola di Rienzo, pero en general, o sea, sí, claro, demagogos ha dado la historia de Roma, ¿no? Pero yo hablo de utopistas. El primero. De utopistas no, claro, porque... Gramsci era sardo y también era un utópico un poco, no sé si nos vamos... No, es que los romanos... Que a mí me interesa mucho esto. No, los romanos... Porque hay algo de la esencia. Mira, los romanos, yo lo que digo, hay un capítulo que también habla un poco de la sociología del romano, ¿no? ¿Qué es ser romano, no? Que esto es peligroso porque tú has escrito también libros de viajes, ¿no? Y sabes bien que una de las tentaciones del escritor de viajes es exagerar el exotismo del indígena. El color local. Sí, del color local, ¿no? Porque claro, si te vas al otro pico del mundo y resulta que te encuentras lo mismo, claro, el libro, no te sale el libro, ¿no? No hay nada que contar. Nada que contar, hacen lo mismo que nosotros, tienen los mismos efectos, las mismas virtudes. Entonces, yo evidentemente quería hablar del tipo romano sin exagerar, ¿no? Y al final llego a la conclusión de que lo que más me gusta de ellos, y que no es predicable de todo el mundo, es que son lo contrario de fanáticos. Es la ciudad más tolerante con las manías de los demás que he visto nunca. Es una ciudad donde, por supuesto, hay muchos creyentes, pero también hay muchos descreídos. Yo creo que más descreídos que creyentes, porque incluso Roma es una ciudad secularizada.
Pero luego, todas las Semanas Santas, yo veía que ponían un aviso en el portal que el cura iba a pasar a bendecir el edificio. Ah, muy ¿No? bien. Entonces, vosotros os imagináis en España. Bueno, aquí en Sevilla la Semana Santa es... Sí, pero eso ocurre en Sevilla. Hombre, eso de la bendición no, pero que aquí estamos muy habituados a la religiosidad popular y a este tipo de cuestiones que... Vale, bien, lo entiendo. Pero el cura Pero no va, incluso el en cura no va, Sevilla, no, el en este cura no. país, en España, si el cura aparece para rociar el edificio, mucha gente se cabrea, mucha gente se enfada, ¿no? Oiga, que no, que yo no quiero saber nada de curas, ni de Yo tal, creo que el problema es que no habría curas. Exacto, sí. Porque hacen falta muchos curas para rociar todos los edificios de una ciudad como Sevilla. Pero a mí me parecía delicioso, o sea, a mí que nadie protestara, ¿no? No, porque lo dan por algo Claro, que natural, nadie ¿no? proteste. Luego ellos, claro, es verdad que ellos no son anticlericales, ¿no? Primero porque estar en contra de la Iglesia en Roma es estar en contra de Roma directamente, porque Roma la ha salvado la Iglesia realmente, y esto le pesa a quien le pese. Y luego porque en su propia historia, digamos que la Iglesia juega un papel un poco distinto que la nuestra, ¿no? Pues, solamente el hecho de que en la resistencia antinazi hubiera muchos curas, pues claro, eso ya les hace verlos. Por ejemplo, todos recordamos, no sé si recordáis el personaje del cura de Roma Città Aperta, ¿no? Que citas también Kepler y la historia con este señor irlandés que encarna a Gregory Peck en Escarlata y Rojo. Exacto, el sí. de las fosas ardeatinas. En las fosas ardeatinas, ¿no? Entonces tienen ahí una relación, digamos, más amable, ¿no? Pues hemos hablado de las películas de Sorrentino, pero la de Nanni Moretti, la de Habemus Papam, también es una película que tú ves a Nanni Moretti, que no tiene pinta de ser un tipo de misa diaria, ¿no? Y el cariño con el que trata a los cardenales es impensable en su equivalente español, ¿no? Eso es curioso. No, curioso no, eso es romano. O sea, Sí, es romano, sí. Es que lo antinatural sería que hubiera una tradición anticlerical porque, Exacto. bueno, es una ciudad pontificia. Vamos. Exacto, sí, exacto. Aquí tenemos hermandades pontificias por todas partes, pero es que ellos son la ciudad pontificia. Por excelencia, efectivamente. Pues claro, en la presentación hablaba yo un poco de Pasolini y demás, y tú, como decía también en la presentación, te has ido al centro y te has ido a la periferia. ¿Cuál es tu visión hoy día de esa borgata, de la borgata, de la que habla Pasolini y demás? Háblame un poco de eso. Sí, vamos a ver, la persona que visita Roma pues 7 días o incluso estancias más largas de 1 mes o de 3 meses ya tiene suficiente con conocer el centro histórico de Roma. No le va a dar tiempo a investigar la Roma de la periferia. Pero cuando uno vive ahí, como fue mi caso, claro, los nombres de ciertos barrios son un ritornello constante, ¿no? Y tú sabes que si quieres conocer la ciudad tienes que conocer esos barrios, que no te puedes permitir el lujo de pensar que el centro histórico de Roma es Roma, porque esa no es la realidad para los romanos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Porque tampoco vas a hacer el papelón, digamos, de turismo obrero, ¿no? De, bueno, voy a hacer un poquito de antropología yo qué sé, al barrio de Tor Piñata, a ver a unos cuantos obreros tomarse el vermú, ahí no se toman un vermú, el spritz, lo que sea, ¿no? O sea, es como Siddhartha saliendo de palacio para ver la pobreza. Yo eso quería evitarlo porque me parece ridículo, me parece condescendiente, me parece absurdo, ¿no? Entonces yo no forzaba mis incursiones por los barrios de la periferia. Tenía suerte de poder pagarme un alojamiento en el centro de la ciudad y no estaba todo el día dando vueltas por ahí y menos con una libreta tomando notas, ¿no? Me parecía absurdo. Pero claro, cuando vives 5 años, al final sí que hay ocasión para, sin forzar nada, pues ir a pasearte por esa Roma, que es una Roma fea, por así decir, ¿no? Pero tú y yo decíamos antes que está bien que las ciudades sean feas a veces, ¿no? Porque es que no puedes estar todo el día extasiado mirando la Fontana de Trevi y tal.
Entonces, pues bueno, pues nos hablaban de un restaurante muy bueno, donde daban una carbonara estupenda, o mi mujer encontraba una peluquería fantástica donde le hacían bien las mechas, pero no le costaba un ojo de la cara, o sencillamente había un edificio muy interesante que había que ir a ver, ¿no? Por ejemplo, el Corviale, ¿no? Que yo tengo aquí un solo capítulo está dedicado a un edificio de viviendas de estos enormes de edificios barco, ¿no? Que, Sí, más de un kilómetro. más de un kilómetro, una de estas utopías así inmobiliarias también del siglo XX, ¿no? Pues que 3.000 familias viviendo en el mismo edificio, ¿no? Y que siempre salen mal en todos los sitios, ¿no? Pero que ellos tuvieron la suya. Está en medio de ninguna parte. Está en medio de... está en medio... Bueno, no, está justo en el extremo, porque yo cuando subí a la azotea y vi que ahí ya terminaba, o sea, que ya ahí estaba el campo, dije, qué leches, o sea, está aquí, o sea, de repente tenía un aspecto como de muralla, ¿no? Entonces, poco a poco me fui familiarizando con la Roma de la periferia, que es una Roma fundamental, porque es una Roma que realmente ha capturado la imaginación de muchísimos artistas, ¿no? Pasolini es el más famoso. Sí. Pero bueno, no solamente Pasolini, ¿no? Y es una Roma con mucho sabor, con mucho sabor. Y es donde viven los romanos, como digo, ¿no? Porque en el centro de la ciudad viven 60.000 romanos, como mucho, ¿no? Que es un poco la población de Soria, a lo mejor, ¿no? Y bueno, yo quería un poquito investigar un poquito cómo había sido ese proceso de gentrificación de la ciudad, ¿no? Yo estoy interesado en todos los aspectos de la ciudad y también en sus aspectos de demografía, y entonces investigué un poquito por ahí. Pero bueno, al final la Roma de la periferia, primero ya no sabes muy bien dónde está, ¿no? Porque los barrios, por ejemplo, más asociados a Pasolini, sí, ahora están de moda, claro, se van gentrificando poco a poco, ¿no? Entonces el Piñeto, que es un barrio que donde él rueda a Catone, ¿no? Que es un barrio de mala muerte cuando él lo rueda, pues ahora es chic, ¿no? Esto ocurre en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Y por supuesto hay unos grafitis con su cara. Los italianos no dicen grafitis, dicen street art. En italiano correcto se dice street art. Y nosotros utilizamos una palabra. Sí, pero en buen italiano, ¿eh? O sea, no es, hay que decir street, si dices graffiti, mal. Entonces, y luego pasará un poco lo mismo con la Garbatella. La Garbatella, que es un barrio que todos hemos conocido a través de Nanni Moretti, ¿no? En Caro Diario, que va ahí con la moto, pues yo no lo llamaría periferia, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es un barrio más bien chic y caro. Entonces, la periferia es móvil porque poco a poco los barrios se van gentrificando, es casi inevitable, y entonces la verdadera periferia huye de ti y no sabes exactamente dónde está. Hay una película que se llama Sacro... Bueno, ellos tienen una especie de circunvalación enorme a toda la ciudad, que es el Grande Raccordo Anulare, que es un nombre muy pomposo, ¿no? El gran anillo, ¿no? el gran camino anular o algo así, es una cosa maravillosa. Y hay una película que ganó el Oso de Oro en Berlín, creo, hace unos años, que se llama Sacro Grande Raccordo Anulare, Sacro Gra, que es una película documental que está rodada en esas partes de periferia real, ¿no? De periferia no gentrificada, que es muy interesante. Pero, insisto, al final, ¿qué es lo que te encuentras? Pues gente haciendo su vida, pues gente haciendo su vida de manera muy digna, ¿no? Pues llevando a sus hijos al fútbol, al polideportivo, tomando un café en una plaza y haciendo la compra en el súper. Y está bien, o sea, de repente tener esa sensación de que las ciudades son normales, ¿no? Sevilla también es una ciudad que pasa por ser una ciudad bellísima, y lo es, y luego hay una Sevilla fea, como hay una Barcelona fea, como hay un Madrid feo, como hay un... Y esa es la ciudad de verdad para la mayoría de la gente. Entonces, despreciarla es ridículo, porque es caer en una misantropía y en un clasismo que no te conduce a ningún sitio. Ya que hablamos de Pasolini, no sé si tenemos tiempo, pero ya que es el año Pasolini, ¿tú crees las teorías de la conspiración de que la muerte de Pasolini fue una muerte orquestada por los servicios secretos? No, yo creo que no. No lo he investigado muchísimo, pero
Todo esto lo alimenta mucho el hecho de que el propio asesino, que se sabe perfectamente quién es, o sea, no es un asesinato misterioso en cuanto al homicida. Pasa un poco como con Kennedy, ¿no? Todos sabemos que fue Oswald y... Estamos hablando del trasfondo. Sí. Lo que pasa es que el propio asesino, cuando sale de la cárcel, se gusta y empieza a jugar con la leyenda de... Sí, pero sí se les dice cuando sale de la los cárcel. sí. Pero yo creo que lo hace por hacerse interesante. No creo que haya nada realmente... Le iban a dar el Nobel ese año a Pasolini, parece. Pero a tal punto estaba decidido que iba a ser Pasolini, que cuando se encuentran con que le han matado, cambian, claro, no se lo pueden dar a él, pero ya en un gesto a Pasolini no cambian de país y se lo dan a Montale. Hombre, yo creo que salió ganando la literatura. O sea, dicho sea entre nosotros. En esta casa hay profesores de gente que no sé qué te dirían. Yo soy un montaliano total. A mí me parece un poeta... Bueno, hay 3 o 4 poetas en Italia colosales. Quasimodo, en la Italia del 20, digamos. Sí. Quasimodo, Montale. El otro no lo conozco tanto. ¿Cómo se llama? Quasimodo, Montale, hay otro, ahora no me acuerdo cuál. Pero vamos, para mí Montale es un poeta enorme. O sea, que tú crees, yo es que a mí siempre me ha parecido que era algo tan evidente que Pasolini estaba jugando con fuego. Sí. Porque si tú te vas a por un chapero con un Alfa Romeo en barrios como los de Acatone, estás jugando con fuego. Normalmente tú eres rico, eres famoso, eres una persona conocida, tienes que manejar dinero. Hombre, estás jugando con fuego. Hay una cosa interesante en el asesinato de Pasolini que a mí se me ocurrió solo, pero luego vi que también lo había dicho Moravia y dije, bueno, pues si lo ha dicho Moravia, o sea, Moravia y yo, ¿no? Pues hemos llegado a la misma idea, ¿no? ¡Qué honor! No, pero cuando yo supe los detalles del asesinato de Pasolini, que es terrible, porque es que el chapero, como tú dices, coge su Alfa Romeo y le pasa por encima 3 o 4 veces. El crimen de y cuando llega, exacto. Entonces, es igual. Exacto. Entonces, yo dije, esto me recuerda a algo, ¿no? Y es el crimen de Winkelmann, al que también le dedica, o sea, 2 siglos antes, ¿no? Winkelmann, que es un personaje también muy ligado a Roma, que es el alemán que llega a Roma para convertirse en una especie de conservador jefe de la ciudad y el gran experto. Es el que hace la primera historia del arte, ¿no? De Grecia, pero desde Roma, ¿no? Porque él cree que en Roma está viendo originales griegos, no está viendo originales griegos, está viendo copias romanas de originales griegos. Pero bueno, es un personaje que pasa, o sea, que curiosamente nunca va a Grecia, ¿no? No se atreve a ir a Grecia, se queda en Roma, pero es el que inventa un poco la grecomanía y es el gran antecesor de Goethe, de los alemanes en la ciudad. Y cuando él tiene una fama mundial y quiere volver a Alemania, a su tierra natal, para en Trieste, o sea, hay un momento en el que, bueno, él va a ir hacia Alemania, ¿no? Luego dice, no, volvemos, tal. Total, que acaba en Trieste y en Trieste le mata seguramente también una persona a la que él mismo había convocado para tener un intercambio sexual con él. Y entonces Moravia dice, cuando habla del crimen de Pasolini dice, un crimen de una crueldad que no se había visto desde el Winkelmann, ¿no? Y yo también lo había pensado y lo había puesto en el libro antes. Dije, anda, mira, pues... Es que sí, porque hay un parpadeo ahí, hay un mismo gesto, ¿no? Sí. Es un personaje importante, conocido, rico, que cometió el error Winkelmann de enseñarle unas medallas de oro, claro, un pobre desgraciado que se ganaba la vida, pues... enrollándose con turistas ricos, el equivalente de un turista rico de 1790. Exacto, y el otro le enseña al Alfa Romeo el otro se va, no solo el Alfa Romeo, sino el dinero que manejaba, porque era una persona que manejaba muchísimo dinero. Claro, un chaval del Arroyo, como un ragazzo di vita. Cuando ve eso, y pues claro, inevitablemente, no digo que te vaya a ocurrir un día, pero si lo haces como una práctica habitual, estás jugando con fuego.
Entonces, yo creo que lo de la conspiración de los servicios secretos es demasiado, es una teoría muy romana que nos gusta mucho, pero es totalmente disparatada. Realmente el mayor conspirador contra sí mismo era Pasolini. Seguramente, sí. Y luego, claro, luego es que él tenía, yo sé los nombres, ¿te acuerdas? Porque él, Sí, él también alimenta mucho. Pero sí, bueno, sí. tengamos en cuenta que también era la Italia de Berlusconi, que tú sales de la cárcel por haber matado imaginemos a Almodóvar, que era el equivalente de Pasolini en ese momento. Tú sales de la cárcel y se te echan encima 40 paparazzi. Y te invitan a las teles te para invitan a hablar. las teles, sí, sí. te ofrecen dinero. Sí, sí. Entonces, además tú te vienes arriba porque eres un pobre desgraciado y de pronto tienes a 40 fotógrafos esperándote en la calle y claro, empiezas a decir barbaridades, que si no sé qué, que no sé cuánto. Está claro. Tú en el libro lo nombras a Rodoli. Bueno, Rodoli aquí no es muy conocido en España, es un periodista que publica un par de libros, uno es Ísole, el otro no recuerdo. Rodoli, sí. En el que hace pequeños acuarelas, digamos, por decir, literarias de la ciudad y demás. Y por otro lado está también ahí Enrique González, el periodista del País, que vive allí. ¿Con cuál de los dos te asemeja más tu experiencia romana? ¿O con cuál, o el libro en sí? ¿A cuál de los dos? Bueno, una de las cosas que yo quería evitar también, otro de los papelones que tenía que evitar en Roma, era leer sobre la ciudad solamente a los extranjeros, ¿no? Leer a Goethe, a Stendhal, a Henry James, a Vernon Lee, a Madame de Staël. Hombre, eso es de paleto. O sea, eso no. O sea, llegar a Roma con el viaje de italiano de Goethe y pensar que ya te va a descubrir los secretos de la ciudad, eso es muy provinciano, ¿no? Entonces yo imaginaba, no es una conjetura arriesgada, que los que mejor habían escrito sobre la ciudad eran los propios romanos. Entonces busqué los 3 o 4 libros, leí más, pero hay 3 o 4 libros que para mí, escritos por romanos, que para mí son muy importantes para entender la ciudad y que son mejores que cualquier cosa que haya escrito Goethe, Stendhal o yo, ¿no? No, el tuyo, lo siento, va a ser uno de los clásicos sobre Roma, bueno, escritos por sí, que te lo digo yo. Muchas gracias. Los locales que me interesan son 3 cronistas de la ciudad que prácticamente cubren todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI, que son Baldini, que es un escritor que hace crónicas de la ciudad, es una especie de Julio Camba de ellos que tienen ahí, y que escribe un libro que se llama Rugantino. Rugantino es, en la comedia del arte, es la máscara romana, ¿no? La máscara romana, que no es tan conocida como Polichinela y otras, pero bueno, ellos tienen su máscara romana, ¿no? En el carnaval, ¿no? En el carnaval es Rugantino, que es un poco... ¿Y qué atributos es un poco pues nada, es el chulo mal encarado, el bribón, tal, o sea, tiene ahí el furbo, tal, sí. Es un poco, en Madrid es el majo. El chulapo. El majo, el chulapo. No sé si majo... Sí. El majo también en Andalucía se puede decir, un majo, una... No, aquí no es una palabra que usemos. No es un personaje, ¿no? Majo, maja, ¿no? Esas gollerías son puramente madrileñas, ¿no? Sí. Bueno, pues es un poco su personaje así típico, ¿no? Se llama Rugantino, es un libro interesante que se encuentra de segunda mano. Luego tienes el gran libro de Silvio Negro, que es el cronista del Corriere della Sera, de los años, yo creo, de los años 30, de los años 60, y que todas esas 3 décadas de crónicas las junta en un libro que se llama así, Roma non basta una vita, ¿no? Roma no basta una vida, es un libro maravilloso. Y luego el autor contemporáneo, el autor que está todavía en activo y escribiendo y a quien yo no conozco, pero realmente sus 2 libros sobre la ciudad me encantan, es Marco Lodoli, que tiene una guía vagabunda de Roma, Isole 1 e Isole 2, ¿no? Islas, ¿no? Y bueno, la verdad es que le cito, yo quería citarle porque... Claro, hay muchas cosas que se le ocurren a él y no a mí, pues entonces se le cita a él, ¿no?
me parecía importante leer a los locales, ¿no? Leer a los locales. Y no solamente leer a los gran turistas, que es una literatura muy formularia, siempre dicen lo mismo, incluso Stendhal no, Stendhal hace un libro que todavía se lee con gran placer. ¿El de Roma, París, Roma? No, ese es su primer libro, ese es su primer libro, que yo le cito porque me gusta la cita esa, pero no, el libro importante de Stendhal de Roma es Paseos por Roma, el Passeggiate Romane, ¿no? Promenade dans Rome, que es un libro que todavía se lee con gusto, es muy fresco, Pero el resto no, ni siquiera Goethe, a mí tampoco, o sea, no me entusiasmó, ¿no? El famosísimo libro de Goethe. Henry James está bien en inglés, Italian Hours. Lo que pasa es que luego libros romanos hay pocos, porque ellos hacen un libro de Italia normalmente, ¿no? Dickens también hace otro. Sí, no, Dickens tal. Y luego los españoles, aquí tenemos un tema curioso e interesante, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me perturbaba un poco era la relativa ausencia de relatos de la ciudad escritos por españoles. Y de hecho en algunas antologías hechas por italianos, de extranjeros que han hablado sobre Roma, yo recuerdo a un antólogo que se quejaba y decía: ¿y los españoles dónde están? ¿Por qué no tengo información de turistas o de escritores españoles, ¿no? La razón es que España no produce gran turistas porque el periodo del gran turismo, España ya es un país pobre, España ya es receptor de gran turismo, no emisor de gran turismo, como sabéis ven en Sevilla, ¿no? En Sevilla, pues por aquí, y Sevilla, Granada, se convierten en una especie de ruta alternativa del gran turismo del norte de Europa, ¿no? Entonces, claro, Moratín viaja a Roma a Italia, tiene un libro, pero no es muy conocido ni tampoco es muy memorable. Y luego Castelar tiene un viaje a Italia, Recuerdos de Italia, que no está mal. A mí Castelar es un personaje que me cae simpático y está bien, pero Castelar, ya sabéis, la prosa de Castelar es muy enfática, es muy ampulosa y ni siquiera teniéndole admiración como le tengo yo consigues perdonárselo a veces, ¿no? Te cansa mucho. Castelar es un personaje importante para nosotros porque funda la Academia de España. Es lo único que queda de la primera República española es la maravillosa Real Academia de España entonces no era real, pero bueno, la Academia de España en Roma, en el Gianicolo, que es un lugar espectacular y yo creo que es de lo que más orgulloso está Castelar. Sí. Y Castelar tiene muchas cosas de las que está orgullosas. Para empezar a hablar de que el país no se desintegrara, porque Castelar es presidente de la República durante 3 meses o 4 meses que le dejan y el tío le da tiempo a sofocar el levantamiento en Cartagena, a luchar una guerra carlista en el norte, no sé qué, y a fundar una academia en Roma. O sea, pero esa historia no la conocemos. No, es lo mismo que la historia nosotros mismos nosotros, con respecto a nuestra historia del siglo XIX. Despreciamos nuestro XIX y todo eso es otra y eso es otro todo. Y eso tiene unas consecuencias letales. Paréntesis, tiene unas consecuencias letales, paréntesis. Luego recordadme en qué momento me he desviado. Pero te dejamos con la fundación de la academia. No, con los españoles, no. Sí. En España tenemos, abro paréntesis, la muy nociva idea, efectivamente, de que nuestra historia empieza con la Segunda República. Segunda República, Guerra Civil, franquismo. Sí. Ya está, ¿no? Entonces, tenemos en muy poco todo nuestro XIX, que es fascinante, porque al fin y al cabo es la construcción de la nación liberal que sigue hoy, que luego es un tópico decir que falló. Oye, falló comparado con ¿qué? Con Francia. Porque a lo mejor con Francia pues falló un poco, pero no estaríamos hablando hoy aquí un mallorquín, un sevillano y un madrileño si no hubieran tenido un poco de éxito, ¿no? Construyendo el país, ¿no? Los liberales españoles. Entonces, es una historia desconocida que merece ser conocida y que efectivamente desconocemos. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, me llamaba la atención que no había tantos libros escritos por españoles, ¿no? Luego ya en nuestra Edad de Plata, sí, bueno, viaja a Castelar, luego viaja a Galdós de ¿Galdós tiene? Sí, pero es un libro muy malo, es un libro... No lo sabía. O sea, es casi como que el tío como que se siente obligado a escribir que ha estado en Roma y tal. Sí, no.
Lo mismo Pardo Bazán. Pardo Bazán también viaja ¿Y Valle? Porque de Valle no recuerdo yo que escribiera nada sobre. Pero y ahí ya empieza el misterio. Valle, ¿por qué? Valle tenía toda la... O sea, Valle, que era un escritor portentoso, un auténtico torrente literario, y es... la Segunda República le hace director de la Real Academia, vamos, de la Academia en Además, España. hay un busto maravilloso allí que si vais alguna Exacto, vez, hay un busto de él. id a verlo porque merece la pena. Y yo no encontré no soy un experto en Valle y no he fatigado, ¿no? Como diría Borges, todos sus libros, toda su obra, pero yo no he encontrado un libro de ambiente romano. Y eso es una cosa que me deja un poco perplejo y que me da una idea de que Valle debió de ser infeliz ahí en Roma, de que no le debió de gustar. Yo creo que sabemos que no fue una época... No cobraba. Cobraba muy poco. No cobraba. Efectivamente. Se le amotinó la servidumbre. Exacto, sí. Fue para escribir para una película de Almodóvar. Valle Inclán en la embajada, en la Academia de España. Pero es que es una especie de falta, de ausencia muy repetida, porque, por ejemplo, Julio Camba, que viajaba mucho, Tampoco tiene. en La Rana Viajera tiene un par de textos sobre Roma, pero nada, ¿no? Se les va a todos el toro sin torear, ¿no? O sea, es una cosa que es como si no le... Corpus Varga tiene un libro que no está mal, pero también parece poca cosecha, ¿no? Además, es que por fuerza todos los periodistas españoles van ahí a cubrir el fascismo, a cubrir el auge del fascismo. O sea, el ABC envía de manera consecutiva a Eugenio Montes, a Sánchez Mazas y a González Ruano. Fíjate tú, que 3 corresponsales, ¿no? Y ninguno escribe sobre... Y ninguno... O sea, Eugenio Montes tiene un libro italiano que se llama Melodía Italiana, que está bien, pero tiene 2 o 3 capitulillos sobre Roma. Yo me preguntaba, ¿pero por qué no hay nadie que se haya zambullido? Pero el caso más asombroso es el de Pla. Porque Pla es un tío que escribe más que el tostado, porque es un tipo de... Bueno, pues que escribe muchísimo, ¿no? Y siempre bien, ¿no? O sea, no, a veces no memorablemente, pero siempre bien. Y tiene muchísimos reportajes de viaje, hace muchísimos libros de viaje. Tiene un libro de Israel, un libro de París, un libro de tal, no sé qué. Y tiene un libro de Italia, que se llama Cartas de Italia. Sí, ¿no? Cartas de Italia. Sí. ¿No? Cartas de Italia. Y Roma no está. Y de repente el tío va viajando de ciudad en ciudad y cuando llega a Roma dice, Roma es una cosa como dice en italiano, cosa aparte, ¿no? Dice Roma, es que Roma no la voy a meter en este libro porque lo podemos leer en catalán si quieres. Es como una cosa aparte, sí. Dice... Se habría alargado demasiado. Aquí lo tienes, léelo tú en catalán. Aquí lo tienes. En aquell llibre no es parla específicament de Roma. Para cualquiera que entienda el italiano, el catalán es prácticamente es un idioma hermano, no? En aquell llibre no es parla específicament de Roma, s'hauria allargat massa. Roma és una cosa a part i ha de ser vista, pot ser com una cosa a part. Exacto. Este pot ser típico de... ¿Cómo sería en italiano? Puede ser, tal vez. Sí, tiene que ser visto, tiene que ser forse. Sí. Entonces, no hay una fórmula así. Pero esto es muy poco convincente. Es decir, no, esto es que el tío sencillamente le ha entrado miedo. Pero es que yo te lo iba a decir. Pero cerremos el capítulo. ¿Y por qué tampoco escribieron? Y esperad. Si luego, misterio sobre misterio. María Zambrano tampoco tiene un libro romano. María Zambrano escribe grandes libros suyos en Roma, pero no escribe nada sobre Roma. Luego ya cuando vuelve del exilio, escribe sobre Roma en algunas tribunas en Diario 16, que yo he rescatado, pero tampoco tiene un libro. ¿Y ella vivió? Alberti. ¿Cuántos años vivió María Zambrano? Una década, a lo mejor, sí. Yo creo que casi 10 años, a lo mejor 9 años, 10 años. No, Alberti, que tiene, en honor a la verdad, un libro de poemas romano, ¿no? Roma, peligro para caminantes, que es un libro irregular, pero tiene algunos poemas, algunos grandes sonetos. Luego tú vas a La Arboleda Perdida, a sus memorias. Yo me abalancé y dije, seguro que va a hablar muchísimo de Roma, porque es que él sí que vivió casi 15 años en Roma. Oye, nada. Ni 3 palabras, nada.
nada. Y yo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo es posible que...? Tal? Claro. Y entonces, y luego, sin embargo, y luego ya lo has mencionado, está el libro de Enrique González, que es un libro que a mí me gusta, porque me gusta cómo escribe Enrique González, que no le conozco, no tengo trato con él, pero me parece que se le da bien, ¿no? O sea, escribe con una ligereza, pero bueno, una ligereza sustantiva, ¿no? O sea, lo que te cuenta siempre es interesante, pero... Casi es más interesante Historias del calcio que el propio libro de Roma. Es que, exacto, es que luego tienes, por ejemplo, gente que se desvía, ¿no? Y que, por ejemplo, le interesa más el fútbol que la ciudad y hace historias del calcio. Le pasa lo mismo a otro periodista que sí que conocí en Roma, que es Íñigo Domínguez, que ahora escribe en El País, que es un gran escritor y estuvo también, y vivió 10 años en Roma. Cuando yo llegué me invitó a un helado y estuvimos hablando de la ciudad, me dio las primeras pistas. Y yo estoy convencido de que Íñigo habría escrito un libro mejor que el mío, pero no lo escribió y escribió uno sobre la mafia. O sea, es que se desvían, ¿no? Italia. Entonces, una de mis obsesiones fue que nada me distrajera de la ciudad, ¿no? Por muy interesante o por muy suculento que fuera el plato que me ponía Italia delante de mí, ¿no? Yo de todas formas dije contigo de la valoración del poema, o sea, del poemario de Alberti. Yo creo que es el mejor. Pero yo con la generación del 27 tengo una relación un poco rara, porque yo, por ejemplo, digo algunos veces una butada, pero no lo digo totalmente en serio. Mejor que Manero en Tierra no es, Manero en Tierra Sí, ¿sí? ¿Tú crees? ¿Te gusta más? Yo, por ejemplo, yo digo, y hay gente que piensa que es una putada, pero yo lo digo en serio, que Cernuda tuvo la mala suerte de que asesinara a Ganorca. Alberti lo que tiene es, yo creo que es un libro que tiene poemas muy malos y luego tiene sonetos maravillosos donde Alberti realmente, pues claro, es que la música de su verso es maravillosa. Cosas como yo era un tonto y lo que vi me hizo dos tontos, vamos, que son de pronto comer. Bueno, es que Alberti tiene otros libros malos. Es que tiene otros libros malos. Es horrorosa. Es que tiene otros libros malos. Cuando quería competir con Lorca, no. Pero luego tiene la mejor definición que nunca nadie ha dado de, como para compensar que el hecho de que tan pocos españoles hayan hablado de Roma. Sí. Otro, por ejemplo, que sé que estás estudiando la biografía Fran, ¿no? Te conoce como Fran, ¿no? Sí, Fran nos estaba contando antes que está haciendo ahora la edición de la biografía de San Ignacio de Loyola, pues de Rivadeneira, ¿no? Pues claro, yo buscando material también me metí en la biografía en la autobiografía de San Ignacio. Sí. O sea, yo me compré en el Jesús, recuerdo, un tomo enorme de las obras completas de San Ignacio en papel Biblia. Y bueno, yo tengo cierto interés en San Ignacio, pero no, yo lo que quería era ver si había escrito algo sobre la ciudad, si se había permitido algún tipo de pintura de ambiente, de cuando él llega, nada, cero, o sea, no le interesa nada. Entonces, pero luego, por volver, Alberti dice, Roma, madre de todos los ruidos. Y eso es, y ahí realmente lo coge, ¿no? Porque yo no sé si Alberti realmente estaba pensando en lo que yo creo que estaba pensando, porque claro, lo que él está diciendo que Roma es una ciudad muy ruidosa, y lo es, y se queja a menudo de los ruidos en la calle y tal, no se queja. Pero yo creo que en el fondo está dándole un significado más profundo, y está hablando de Roma como madre de todos los ruidos de la historia, ¿no? Y eso es lo mejor que nunca nadie ha dicho de la ciudad. Como una canción hablando, yo creo que seguramente el público que reintervenir o preguntar y decir algo, que estamos aquí los tres en plan Juan Paloma. ¿Alguna cuestión sobre la ciudad, sobre el libro, sobre...? ¿No? Yo para cerrar, creo que... A ver si se anima alguien a hablar. Pero mientras yo... Oh, que aquí hay gente que ha habido como una Roma... Claro, pero yo creo que... Y por ahí he nombrado la importancia de tu libro. Es que Roma tiene un carácter disuasorio. Sí. Tú citas a ese erudito alemán que decía, no puedo opinar sobre Roma porque solo llevo 30 años viviendo aquí. Claro, sí. O si con 30 años que lleva usted, que además es el mayor erudito sobre la historia romana y no se atreve a opinar sobre Roma. Es Ferdinand Gregorovius, que es el historiador de la Roma medieval. Claro, y era un experto. Tiene 4 volúmenes. Claro. Entonces tiene un carácter disuasorio. Yo creo que impone, da mucho miedo. Primero, para no caer en el tópico, porque siempre piensas que hay alguien que ya lo ha dicho.
Y tú lo único que vas a hacer es repetir los mismos ruidos que ya se han dicho. Y luego, porque es inabarcable, yo leyendo tu libro, pero ¿cuántas Romas hay? Y cuántas historias, cuántos personajes. La Roma de Mussolini, la Roma papal, que también cubre varias épocas, la Roma de los Saboya, la Roma de la Dolce Vita, la Roma de la Dolce Vita, la Roma de Pasolini, la Roma medieval también, que es muy interesante, la Roma judía, por ejemplo, que hemos hablado, la Roma judía que es conmovedora, ¿no? Y que la Roma que no tiene una novela romana, porque tú le dices, no hay una tradición es una ciudad sin novela romana. Bueno, sí, hay una. Yo diría que si hubiera que elegir una como tal, por el pasticciaccio bruto de Membrana, de Gata. Claro, pero yo la intenté leer, pero es ilegible. ¿Pero tú la leíste en la de Sex Barral o lo has intentado en la de Sexto Piso? Pero la de Sexto Piso es manifiestamente mejor la traducción. La de Seis Barral de los años 70. Es que a mí me pasó con Gata como me pasó con Proust. Cuando yo loco. intenté con la edición de Pedro Salinas, aquello a mí me pareció que había más Salinas que Proust, Sí. y sin embargo la de Carlos Manzano para mí fue una maravilla. ya somos dos, ¿eh? Y no somos tantos, ¿eh? Yo soy un gran defensor de la traducción de Manzano, ¿eh? Sí. Pero que hay gente que considera, a mí me parece fantástica. Pues me pasó eso, no entendí nada. Entonces, claro, me tuve que... Sí, Claro, pero si tú me dices que hay una traducción más sí, la asequible... de Sexto Piso, píllala. Sí, el gran pasticcio, ¿cómo es? El gran... Cuer pasticciaccio bruto di Via Merulana. Pero es inabarcable. Yo me dejé capítulos por escribir. Yo realmente, pues no sé, porque están las Romas que tú dices, pero luego está también los personajes de la ciudad, ¿no? Pues hubiera querido profundizar en la figura de Cola di Rienzo, ¿no? De este caudillo medieval. Hubiera querido hablar algo de Cristina de Suecia, un personaje portentoso que aparece ahí, que se convierte al catolicismo, abdica del trono de Suecia y se va a vivir a Roma, una contemporánea de nuestro Felipe IV, una mujer de armas tomar que tenía ya la biografía, pero no me dio tiempo a leerla. O sea, es que realmente Tasso, ¿no? Hemos hablado antes, Torquato Tasso, pues también me lo dejé virgen, ¿no? Porque es que no podía, ¿no? Bueno, y en el mundo de la cinematografía pues se habla de eso, Sorrentino, Fellini, Pasolini, pero hay uno también que no se le ha prestado mucha atención y que, volviendo también a la de Copelé, la Roma de Dario Argento, porque la Roma de Dario Argento también es, claro, eso, ligada a ese quartiere Copelé. Exacto, sí. Además es que es escenario de tantas películas. En el libro hablo de muchísimas películas, porque también me di cuenta de que era parte de la tarea investigadora, ver todo el cine romano vinculado a Roma. Sí. Y no sé, que tampoco se acaba fácilmente, ¿eh? Bueno, y una pregunta tipo Sevilla o Betis. ¿Sant'Eustachio o Danza d'Oro? Esos son los dos grandes cafés entre los que se dividen los romanos. Pero él dice que no hay cafés en Roma. Sí, pero no el café como el Gijón, como... Es uno de mis humildes... O sea, yo si algún día alguien hiciera una antología de textos sobre Roma y yo tuviera alguna posibilidad de que el antólogo escogiera un texto basado solamente en la originalidad de la observación, diría que lo único original realmente de todas estas observaciones que yo hago aquí es que en Roma no hay cafés. O sea, no hay cafés, el lugar donde tomarse el café, ¿no? Porque es una ciudad, claro, era una teocracia, no hacía falta un café para conspirar, porque no había ningún gobierno al que derrocar, no era... Bueno, sí, había uno, pero nadie se lo pasaba por la cabeza porque era el Papa. Entonces, hay un único café, que es el café greco, y luego lo que hay son muchísimas heladerías, ¿no? Las gelaterías, ¿no? Y luego con la paradoja de que se bebe muchísimo café, o sea, de café bebida, ¿no? Pero el italiano se lo toma de pie, ¿no? Es un descubrimiento antropológico que nos distingue radicalmente a españoles e italianos. Fíjate que somos pueblos, sociedades o personas muy parecidas, ¿no? Italianos y españoles, pero en eso es una pequeña tontería, pero ¿no? El italiano se toma el café de pie y siempre el espresso, ¿no? El cappuccino es una cosa que sí, oye, pero mucho, claro, por supuesto, pero no tanto como nosotros nos creemos. Sí, de macchiato. Sí, no tanto como nosotros nos creemos. Y luego esa cosa de quedarse sentado tomando un café con leche no va con ellos. Entonces no necesitan el sitio para hacerlo, ¿no?
Y entonces yo lo menciono aquí, que no, entonces entre San Eustaquio y Tazzadoro, hombre, yo por supuesto fui al celebradísimo San Eustaquio. Yo creo que San Eustaquio tiene más... También me gusta más Tazzadoro, fíjate. Sí, no, San Eustaquio, pero nuevamente yo fui y me sentí como dentro de un baño turco, porque no veía sillas, lo que veía eran un montón de pitidos de máquinas de tal, pero lo que no vi fue ningún sitio donde sentarme. O sea, hay unas pequeñas mesas fuera, pero que son una concesión al turista, porque el romano es que no se sienta para tomar educación. Y si lo peor que has tenido para escribir el libro, ¿qué ha sido? Lo peor. Sí, ¿con qué hay algún pasaje que te haya costado más? Algo que en un momento dado... El libro tiene 70 capítulos cortos, más una introducción, más un epílogo, más un pequeño diario de la pandemia allí. Todos fueron muy gratos de escribir. Yo he disfrutado mucho escribiendo este libro porque... Se nota. Porque estaba entusiasmado y además porque me siento particularmente orgulloso de que este sea un libro donde por cada palabra escrita puedo garantizar que hay 10.000 leídas. A lo mejor 10.000 es mucho, pero... Y paseadas. Y paseadas. Caminadas. Entonces, esto no es como una novela donde un pasaje o donde llega un momento en el que sentí bloqueo y no sabía cómo hacer avanzar la trama. No, aquí realmente, lo complicado fue parar de escribir. Ya que me arrancaran el manuscrito y porque yo podía haber seguido escribiendo capítulos y capítulos porque tenía en mente cosas, ¿no? Y pensé que todavía me quedaban vetas que sacar al mármol y para mí escribirlo fue verdaderamente una experiencia grata. Se ve. Al final lo citas como 6 o 7 capítulos que renuncias de alguna forma. Renuncio, pero sé que están ahí y sí, exacto. Sí. Bueno, al final de todas formas reconoces que de alguna forma volverás. Claro, mi proyecto es volver, sí. Mi proyecto es volver. Ahora me da un poco miedo volver, ¿no? Porque es eso del lugar donde has sido feliz, pues... Mejor no vuelvas, ¿no? Pero bueno, ya si queréis para terminar, ya pues he hablado de Silvio Negro, ¿no? Que es el cronista del Corriere della Sera. Entonces a él le preguntaban, ¿cuánto tiempo hace falta para ver Roma? ¿No? Es una pregunta muy típica, ¿no? Y decía, bueno, para decir que se ha estado hacen falta 3 días. Para visitarla hace falta 1 mes. Y luego hay un cierto tipo de persona al que no le va a bastar una vida, ¿no? Y él llamó así a su libro, ¿no? Sí. No basta una vida. Roma no basta una vida, ¿no? Y yo tuve el inmenso privilegio y la suerte de poder experimentar esa impotencia. Yo he estado 10 veces y todavía me quedan cosas por ver, cosas ahí que tú nombras que yo, vamos, ya te digo, por ejemplo Santa Sabina, no la conozco, hay bastante. Yo estoy suscrito a una página web hay una pareja de jubilados americanos encantadora. ¿Sí? Yo no los conozco, pero les descubrí y estoy suscrito a su newsletter y todas las semanas me llega su boletín. Y su página web se llama Rome the Second Time. Rome the Second Time, ¿no? Roma la segunda vez. Y entonces son unos americanos fascinados que se fascinaron yendo de novios a Roma y dijeron, viviremos aquí. Y entonces consiguieron cumplir su sueño de vivir en Roma y fundaron esta página web donde ya de jubilados todas las semanas nos envían algo que han descubierto y que no conocían de la ciudad. Y es Roma la segunda vez, ¿no? ¿Qué es lo que hay que ver la segunda vez que vas? ¿No? Porque la primera vez que vas es fácil, ¿no? Oye, tienes que ir a ver el Panteón, el Coliseo, no sé qué. Pero ¿qué es lo que hay que ver la segunda vez que vas? Ahí es cuando te das cuenta de la enormidad de la ciudad. Sí. ¿No? Del carácter infinito. Y los rincones secretos que tú nombras que no son tan secretos frente a los realmente secretos. Perdón, sí. Buenas. Yo tengo una pregunta y una apreciación. La pregunta no sabía si hacértela en privado o no, pero bueno, te la voy a hacer en público, aunque es la segunda parte. No hay preguntas indiscretas, solo las respuestas pueden ser indiscretas, no te preocupes. Me he dado cuenta leyendo el libro que está escrito un poco como en Roma, con muchísima melancolía. Es un libro que habla mucho de Roma, por supuesto, pero creo que también habla de ti. Algo que es lógico, ¿no? ¿Ha escrito un poco el libro como terapia o como forma de exorcizar la marcha?
de Roma, es decir, lo que supone dejar Roma después de estar viviendo allí 5 años, como nos has dicho, y con la certeza de que, bueno, de que si vuelves a Roma ya tal vez sea como viajero, no como ciudadano que vive allí. Bueno, responder a esa pregunta es tanto como responder a la pregunta de por qué se escribe, ¿no? Y esa es una pregunta que se ha formulado muchas veces y muchos escritores han dado diversas explicaciones, ¿no? Desde la más tonta de no, yo escribo para que me quieran, no escribo para gustar a las chicas o tal. Son topicazos, ¿no? Y no creo que haya una respuesta correcta, pero en mi caso sí que tengo la sensación de que yo escribo para que no se me olvide la vida, ¿no? O sea, los libros al final es como una especie de cedazo que pones en el río y sabes que el agua va a pasar igual, pero es ese esfuerzo desesperado de que algo se quede ahí impregnado y que pare el tiempo, ¿no? O sea, parar el tiempo un poco, porque que el tiempo pase, pues lo llevas mal, ¿no? O sea, todos nos hemos sentido, todos hemos querido alguna vez por decir tiempo para, ¿no? O sea, párate, ¿no? O suspende tu vuelo, ¿no? Como decía el poema de Lamartine. Y sí, yo creo que la literatura es un intento de suspender el vuelo del tiempo, ¿no? Y cuando yo era consciente de que, y esto, bueno, en Roma, claro, cuando yo era consciente de que se me estaba acabando mi tiempo allí, pues escribir el libro se convirtió en una urgencia, ciertamente. Pero bueno, también lo escribí el de Canadá y sí, bueno, es el deseo de fijar lo vivido un poco y ni siquiera para la posteridad o sea, por supuesto uno cree que si el libro es suficientemente bueno, pues a lo mejor se puede leer durante X años, ¿no? Vamos, pero para mí, por ejemplo, es un libro, o sea, tanto el anterior como este son libros que escribo para mis hijos, ¿no? Y que sepan un poco cómo fue su vida o cómo era la vida de sus padres mientras ellos eran muy niños, ¿no? Todos sabemos que la infancia la recordamos, o sea, son fogonazos, ¿no? La infancia, ¿no? Entonces yo quería darles algo más que fogonazos, ¿no? Y que supieran, eso me haría ilusión, ¿no? Que dentro de 20, 30, 40 años, o 50, cuando yo me muera, pues mis hijos por lo menos tengan el testimonio de cómo fue nuestra vida familiar, tanto en Canadá como en Roma. Y por eso la única imagen que hemos puesto en el libro es, al final, es mis hijos jugando con la grava del Palazzo Borghese, ¿no? Era la única foto que quería que saliera en el libro y ahí están los dos. Aunque ahora ya hay otra cosa, y es que muy poca gente se ha dado cuenta, pero yo salgo en la portada, porque ¿Sí? este es mi despacho, soy yo. Es bastante impresionante. Claro, es que la gente no se lo puede creer. Que ese era mi despacho, con ese ¿eh? Y son mis notas, los post-its, sí. Sí, sí. La portada se la tengo que agradecer a Carlos Espotorno, que es un fotógrafo estupendo con el que yo coincidí en Roma, y todas las fotos son suyas, ¿no? Y él tenía una composición con post-it suyos, muy parecida a esta, y yo le dije, bueno, pues oye, la repetimos para la cubierta, pero te envío yo mis post-it, ¿no? Y entonces los post-it los escribí a posteriori, ¿no? Los post-it no son notas, digamos, reales de cuando yo estaba ahí, sino que se hicieron para la cubierta. Pero una de las fotos que me hizo Carlos fue esta, y aunque está en pequeñito podéis ver que menudo pedazo despacho. Claro, es que no se te puede olvidar. Es que yo todos los días entraba a trabajar en un palacio romano. Vamos a terminar contando la... Sí. ¿Qué demonios es Villa? Ah, no, pero eso no se puede decir, eso es secreto, eso solamente, digamos, hay que hacer un rito de iniciación muy, muy duro al que no te quiero someter para poder descubrirte el secreto de Villa. Pero te puedo decir que hay gente que con todas las pistas que doy en el capítulo la ha encontrado por Google Earth. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¿Ibas a decir algo para terminar? Sí, bueno, quería citar las palabras que tú de tu conversación con el dueño del Palazzo Borghese, donde está
en un ala, creo, ¿no? Es un ala del palacio. Es un ala del palacio, la sí. Cancillería de la embajada donde tú Y él vivía trabajabas. encima, sí. Y él vivía encima. Entonces hay un capítulo delicioso que es una charla entre el príncipe. El príncipe. Dilo tú ahorita. Scipione. Bueno, Los borgheses son una de las familias aristocráticas romanas, muy importante porque tuvieron un papa muy importante que es Camilo Borghese, Pablo V como papa, que terminó la Basílica de San Pedro, y luego Scipione Borghese, que era su cardenal, perdona, que era su sobrino, era un cardenal suyo al que él hizo cardenal, y de ahí viene la palabra nepotismo. Nepote, como sabéis todos seguramente, es sobrino, también nieto, lo cual me parece una cosa tremenda. O sea, que la misma palabra en italiano sea nieto y sobrino me parece algo que, francamente, hubiera sugerido yo otra cosa, ¿no?, en el momento de hacer el diccionario romano. Pero sobrino es nepote, y tantos favores y tantas mercedes le concedió Camilo a Scipione, que de ahí viene la palabra nepotismo, ¿no? Y entonces todos los príncipes son siempre o Camilo o Scipione. O Camilo o Scipione, ¿no? El abuelo, o sea, va siempre así, ¿no? Va como en cremallera. Camilo Scipione. Y el príncipe que yo conocí es Scipione. Y su hijo es Camilo. Su hijo es Camilo el que nació. Pero lo mejor es cómo saludabais. Buongiorno, príncipe. Sí, y él te contestaba, buongiorno, consigliere. Consigliere, sí. Y yo no era consigliere, yo era secretario, pero me daba igual porque... Pero le parecía muy poca Me cosa. parecía, exacto, sí. Relacionarse con un secretario. Sí, y él me decía, por favor, llámame Scipione. Y yo, no, o sea, príncipe, ¿no? Que no, una cosa... ¿Tú seguirías Sí, no quería hacer una pregunta, sino un agradecimiento. En primer lugar, al autor, porque nos ha regalado una conferencia muy amena y muy interesante, la verdad que es una delicia. Gracias. Y a los tres, a nivel general, porque habéis hecho un debate muy rico en matices y nos habéis mostrado un retrato de Roma que realmente es maravilloso. Yo por lo menos no lo conocía bastante. Muchas gracias. Grazie tanto. Pues yo te estaba mirando a ti y estabas tan atento y tan que pensaba, este seguro que se conoce Roma de pe a pa, porque yo decía, yo estaba diciendo, este estaba como asintiendo, sí, es como diciendo, lo conozco de sobra, sí. Bueno, pues es que nos cierra porque sí, que se hagan las pruebas de esta Santa Casa. Entonces, darte las gracias por tu disponibilidad desde el primer momento para con Nadante, y que sepas que aquí tienes tu casa en Sevilla, en Nadante. En Hispalis. Eso, y esperamos verte por aquí alguna vez más. Encantado. Sí, y a Eduardo también, que aunque sí te tenemos aquí más a la mano, que ya tendremos algún sablazo. Grazie tante, consigliere.